Canal del Congreso, el canal de la Unión, presenta. Fue emocionante por momentos. Aquí estamos como todas las semanas, le agradecemos que nos acompañe en nuestra mesa de diálogo a través del canal del Congreso. Si nos está viendo en miércoles, ya sabe que nuestro programa se retransmite domingo y lunes, le queremos informar y reiterar que mañana, si nos está viendo en miércoles, el canal del Congreso va a transmitir el diálogo entre los legisladores y el movimiento por la paz con justicia y dignidad. Va a ser en el Alcázar de Chapultepec y va a ser de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Entonces, si usted nos está viendo, insisto, en miércoles, no deje de vernos mañana entre 10 y 2 de la tarde, que es el tiempo que se ha programado para esta primera reunión ya formal entre legisladores y el movimiento que encabeza Javier Sicilia. El tema es si podemos llegar a un periodo extraordinario de sesiones o no, y si podemos llegar con qué llegamos al periodo extraordinario de sesiones. Uno de los temas que está ahí, y seguramente usted lo habrá escuchado no en una, sino en varias ocasiones, es el tema de la Ley de Seguridad Nacional. ¿Qué es esto de la seguridad nacional? ¿Con quién tiene que ver? ¿A quién le va directamente el asunto? ¿Cuáles son las instancias que participan? ¿Tiene que ver el Ejército, la Marina, la Policía, usted, yo, el asunto de nuestras fronteras? ¿Exactamente qué es para ponerlo en papel? Hoy creo que tenemos una buena oportunidad, más allá de lo que venga, que va a ser inevitable saber qué piensan hoy los legisladores, si puede haber periodo extraordinario de sesiones para meter un tema como este o no. Creo que la posibilidad de definir y de delimitar los terrenos de la seguridad nacional es hoy aquí en el Senado, en la vieja casona, es una, me parece, oportunidad realmente buena, hasta de conocimiento, si usted me permite la expresión. Está con nosotros el diputado Javier Corral, él es presidente de la Comisión de Gobernación, es diputado por el Estado de Chihuahua y es del Partido Acción Nacional. Gracias, Javier, es un gusto. Al contrario. Bienvenido. Javier. Gracias. Gracias. También con nosotros la diputada Claudia Ruiz Massieu, ella es diputada por el PRI, secretaria de la Comisión de Gobernación por el Distrito Federal. Claudia, bienvenida, es un gusto. Gracias, Javier, por invitarnos. Se los agradezco muchísimo. Y también la diputada Teresa del Carmen Inchaustegui Romero, del Partido de la Revolución Democrática, ella es secretaria de la Comisión de Seguridad Pública. Teresa, bienvenido, es un gusto, Tere. Muchas gracias, Javier. Gracias. Bueno, yo creo, Javier, Claudia, Tere, podríamos empezar como en la... Primero, a ver, antes de que entremos a eso, ¿supones que va a haber periodo extraordinario o no? Para meter un tema como este, más allá de este y otros temas. ¿La ves o no la ves? Bueno, yo creo que si lo hubiera, el tema de la seguridad nacional no creo que pudiera estar incluido en función de los tiempos que se plantean. Y dado el ritmo de trabajo que tenemos en la Comisión de Gobernación para ver esta minuta del Senado. Se ha hablado de un probable periodo extraordinario de sesiones para el 16 de agosto, pero bueno, ya ha habido una declaración de la Secretaría de Gobernación en voz del subsecretario Rubén Fernández de que ellos prefieren que el legislativo tome un tiempo más reposado para lograr el mayor consenso posible en torno de este tema, que apurarlo para introducirlo en un eventual periodo extraordinario. Así que yo no veo, sinceramente, que, a reserva de lo que opinen mis compañeros, que estemos listos por lo menos para esa eventualidad de 16 de agosto. Fuera de esa fecha, pues realmente yo ya no le veo mayores posibilidades a un extraordinario, porque está muy cerca del inicio del periodo ordinario de sesiones que comienza el 1 de septiembre. Así que yo... Javier, la política no cuenta como para pensar después en un periodo ordinario de sesiones. ¿Nos quedaremos en la congeladora con la Ley de Seguridad Nacional? No, yo creo que este es un tema de los que sin duda tendrá que procesarse en el periodo ordinario de sesión, sin duda. ¿Qué es exactamente esto de la seguridad nacional y por qué se están planteando los legisladores en este momento el tema? Porque el presidente de la República envió en abril del 2009 una iniciativa que introdujo por la vía del Senado para reformar la Ley de Seguridad Nacional e introducir un nuevo capítulo dentro de esta legislación para encuadrar legalmente la actuación de las Fuerzas Armadas en las tareas de colaboración o de auxilio de la Fuerza Armada Permanente, en las tareas de la seguridad
interior del país. Y el Senado de la República la votó y la aprobó esas reformas con modificaciones hace un año, que nos la turnó a la Cámara de los Diputados, y todo este tiempo estamos analizando estas reformas, que fundamentalmente buscan eso, regular una parte importante de la llamada seguridad nacional, que es la seguridad interior, con base en la fracción sexta del artículo 89 de la Constitución, que faculta al presidente de la República a disponer en todo momento de la Fuerza Armada permanente para preservar la seguridad nacional. Pero, como toda iniciativa de ley, como toda minuta, en este caso es una minuta, pues tiene diversos puntos de vista de cómo debe ser ese encuadramiento legal del papel de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado, qué instrumentos, qué facultades se le deben brindar o no al Ejército en esas tareas, y el tema de las definiciones propias de seguridad interior, de seguridad nacional, de defensa exterior, y en ese proceso estamos. La Comisión de Gobernación, a diferencia del Senado de la República, ha hecho una discusión más abierta, ha oreado el tema, ha convocado audiencias, ha organizado un foro nacional y ha escuchado las voces de expertos, de especialistas, tanto en materia de derechos humanos como en materia de seguridad nacional, para tratar de lograr un documento que haga ese encuadramiento legal en los límites de la Constitución y con pleno respeto al conjunto de los derechos humanos. Bueno, ¿cómo la ves, Claudia? Porque además, digamos, por lo que dice Javier Corral y por lo que creo que se ha escrito y uno ha podido enterarse, la palabra que utiliza Javier me parece que es adecuada, ¿no? No pareciera ser un asunto impostergable, ¿no? Porque se cuelan cosas en la vida del país, ¿no? Pues mira, Javier, yo creo que un tema que ya apuntaba Javier Corral es que la Ley de Seguridad Nacional ahora se discute también, y no podemos, digamos, obviarlo, en el marco de una situación real que existe en el país, digamos, de una paz y de una gobernabilidad, pues, alteradas. Y es en ese contexto que los diputados, pues, estamos discutiendo una ley que, si bien en 2005 se dio por primera vez la Ley de Seguridad Nacional, su lógica era casi de ser una ley orgánica del CISEN, pero ahora, después de la iniciativa del presidente, y repito, en el contexto en el que estamos viendo en el país una situación difícil, nos vemos obligados a decir, a ver, un país democrático como es el nuestro, un país que tiene un régimen constitucional de derecho, pues también enfrenta retos de seguridad nacional que hay que reglamentar y que hay que encuadrar dentro del marco precisamente del Estado constitucional. Todos los países democráticos tienen una legislación de seguridad nacional de una u otra manera. Y cuando se trata de la vertiente de seguridad nacional, de defensa exterior, pues a todos nos queda claro, ¿no? Hay un enemigo extranjero y nos ataca, y en fin, es claro que el Estado pues tiene que defenderse y garantizar también esta integridad de los mexicanos. Pero cuando el enemigo o cuando la situación que se enfrenta es interno, no había y no hay un precedente claro. ¿Cuál ha sido el reto para los legisladores, en este caso los diputados? Primero, pues que no hay un precedente claro. Segundo, la Constitución tampoco es clara al decir qué es seguridad nacional. Y sí, como dice Javier, bueno, hay claramente una facultad que tiene el presidente de la República, el Ejecutivo Federal, en el artículo 89, fracción sexta, de preservar la seguridad interior, que la doctrina en México ha determinado que es una de las vertientes de la seguridad nacional. Pero no sabemos mucho más que los propios límites que la Constitución establece, que son el respeto a los derechos humanos, y aquí hay que recordar que hay una nueva reforma en materia de derechos humanos constitucional que nos impone otros parámetros también para fijar esta actuación de las Fuerzas Armadas. Hay también criterios de la Corte recientemente aprobados respecto de las actuaciones de las Fuerzas Armadas, cómo se deben dar en el contexto de la relación con los civiles. Y es lo que estamos enfrentando. ¿Cuál es el primer reto? Pues no legislar para la coyuntura. Sí. Si queremos una ley de seguridad nacional, pues tiene que ser una ley de seguridad nacional que nos dé para unos 15 o 20 años en el marco de un Estado democrático y no nada más para enfrentar esta situación.
Es un primer tema. No hay una definición de seguridad nacional y hemos estado debatiendo qué quiere decir esto de Oye, y seguridad además nacional. estamos muy apurados con lo que pasa, ¿no? Claro, Entonces, y sin duda, pues los legisladores también tenemos Sí. que hacernos cargo de esa realidad y de ese imperativo. Pero no podemos obviar Sí. ni el marco constitucional, ni esas obligaciones de respetar los derechos humanos, pero también de la exigencia de darle a las Fuerzas Armadas un contexto claro de actuación que todos los mexicanos, yo creo que estamos de acuerdo, el Estado mexicano y todas las autoridades civiles o militares, pues tienen una responsabilidad de preservarnos como Estado democrático mexicano en estabilidad y en gobernabilidad. ¿Cómo se come eso? Pues es lo que estamos tratando de dilucidar hay en la comisión. especialistas en el país, así para decirlo como seguridanólogos nacional o algo así, ¿no? Como especialistas en el tema de seguridad nacional como tal. Pues ¿Sí? sí, sin duda los hay. Lo que pasa es que en México pues nunca habíamos enfrentado una situación de esta naturaleza y además somos un país cuya vocación, digamos, también en el concierto internacional es una vocación pacífica, no somos un país que sea bélico, que esté metido en guerras. Sí, ahí te agarra fuera. Entonces, sí. francamente, no hay un antecedente, ni siquiera en el concurso internacional, que sea equiparable a lo que nosotros enfrentamos, porque claramente estamos enfrentando una situación donde las autoridades civiles están rebasadas para hacer frente a una situación de hecho que estamos viendo, pero que la Constitución claramente dice las Fuerzas Armadas no pueden intervenir en cuestiones de seguridad pública. Estamos enfrentando o no una situación de seguridad pública, de alteración de la seguridad pública. Si fuese seguridad pública nada más, pues no sería materia de la seguridad nacional. Pero ¿cómo hacemos esa distinción Entre una cosa y otra. entre una cosa y Sí. otra? Y ese ha sido otro de los retos, la ausencia de definiciones, porque tampoco las necesitábamos. Era una materia que en México pues no era cotidiana o no nos era necesario abordarla desde esta perspectiva. Y hoy los retos son la realidad por un lado, la necesidad de trascender la coyuntura con una legislación de esta envergadura, de respetar los derechos humanos y el marco constitucional, de darle claridad a las Fuerzas Armadas, porque también son una institución democrática del Estado mexicano y necesarias para preservar la integridad del Estado mexicano, y así hay que verlas, pero con qué límites y con qué atribuciones. Es en lo que estamos, no ha sido fácil, pero bueno, yo creo que hay el ánimo de hacerlo y de construirlo en conjunto.